En esta noche el tema es el éxito de meditar en la palabra de Dios. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, Antiguo Testamento, Tanaj en hebreo. Josué, capítulo 1, Josué es Joshua en hebreo. Capítulo 1 dice la palabra del Señor. Versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, y Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Y el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Muy bien. Entonces, todo siervo, todo profeta, todo predicador tiene su final. Dice que la muerte les llegará a todos. Así que nosotros no estamos aquí viviendo eternamente. Moisés ya había muerto y el Señor levantó a Josué. Ahora el Señor le llama y el Señor le da promesas a Josué. ¿Cuáles son esas promesas? El Señor le dice que de toda planta que pisare vuestro pie, todo será vuestro. Dice la palabra, léalo. Dice el versículo 3: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, dice, os será entregado a vosotros. Amén. Otra de las promesas que el Señor Dios Todopoderoso habla, le da a Josué, su siervo, es lo siguiente. Dice lo siguiente acá, la palabra en el versículo 5. Léelo. Ahí está en tu Biblia, dice la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Imagínate esa gran promesa, que el Señor te diga: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué más dice? El versículo 5, léelo conmigo. Como estuve con Moisés, escuche bien, como estuve con Moisés, dice la palabra, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Así como Dios estuvo con Moisés, así yo estaré contigo, le dice Dios a Josué. Moisés, al lugar que él iba, el Señor estaba con él. Cuando Moisés levantaba su mano, el pueblo hebreo vencía a sus enemigos. Cuando Moisés bajaba su mano, el pueblo hebreo perdía en la batalla. Así como Dios estaba con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, ahí está la promesa. Ahí está la palabra.
ahí está el llamamiento. Amén. Entonces, amada iglesia, el Señor cuando te llama, el Señor cuando Él te da su unción, cuando el Señor te guía, te llama por tu nombre y te da su poder. Déjame decirte algo, el Señor tiene requisitos y tiene mandamientos, y vemos aquí que poderosas y preciosas promesas Dios le da a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dice la palabra: yo te daré todo territorio que pisares, yo te lo daré. Amén. ¿Sabes quién eran los egipcios? Los egipcios no eran cualquier cosa, eran los hombres más bélicos, tenían las armas. Es el primer nación, estado o país donde vemos que tenían carros, tenían armas de todo tipo. La Biblia lo describe, que tenían carros, eran hombres de batalla, no eran hombres cualquiera, eran hombres de batalla. Es el primer imperio en la faz de la tierra. Escuche bien, el primer imperio en la faz de la tierra, el primer imperio más poderoso de la tierra, el imperio egipcio. Y déjame decirte que ¿quién era Josué? Como era un escogido de Dios, Dios le dice esta palabra. Escuchen bien en esta noche: esfuérzate y sé valiente. Que el Señor, ¿por qué lo dijo esto? Porque estos hombres eran altos, estos hombres eran fornidos, estos hombres eran poderosos, eran adiestrados en guerra, eran adiestrados en batalla, sabían pelear en el mar, sabían pelear en la tierra, estaban preparados para todo terreno. Y déjame decirte que eran hombres bastante fuertes, y que ningún hebreo, mientras que el Señor no estaba con el pueblo hebreo, mientras que el Señor no decía vayan y peleen, porque el Señor cuando daba la orden, vayan y hagan frente a su enemigo, porque yo estaré contigo y yo les entregaré en mis manos a sus enemigos. Cuando el pueblo hebreo oía esta palabra de Dios, los hebreos se iban y vencían en la batalla. Pero cuando el Señor se apartaba del pueblo hebreo, ellos perdían la batalla y morían. Y déjame decirte que el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué más le dice el Señor? Porque tú repartirás, dice. Y versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Son dos veces que el Señor Jesús, son dos veces que Dios le habla a Josué. O sea, no es una vez, sino dos veces. Eso indica que el asunto era tan importante. Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor Jesús en esta noche nos dice que esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice: te voy a levantar como una mujer de Dios, te voy a levantar como un hombre de Dios, te voy a levantar como un atalaya, te voy a levantar como un predicador, te voy a levantar como un pastor, como un profeta en esta tierra. Déjame decirte que el Señor lo que te va a decir es: estaré contigo, sí, pero mientras tanto, esfuérzate y sé valiente. O sea, no solamente es, bueno, el Señor me está diciendo que yo voy a recibir, por ejemplo, todo territorio que yo pise la planta de mi pie, que el Señor estará conmigo como estuvo con Moisés, que el Señor estará conmigo en toda situación. Y yo, ¿qué cosa? No oro, no ayuno, no vigilo, no estudio la palabra y no vivo la vida cristiana. Eso se llama holgazanería espiritual. Entonces, déjame decirte algo muy importante. El Señor no nos educa, no nos enseña a ser holgazanes, no nos enseña a ser haraganes, flojos, no, nos enseña a ser valientes, nos enseña a ser esforzados, a ser personas de gran ánimo. Amén. Entonces, porque si el Señor le dice: bueno, Josué, te escogí, toma estas promesas, y bueno, tú crúzate los brazos, duerme cómodamente, levántate tarde, no, eso no, el Señor no lo dijo. El Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Y dónde está la palabra de éxito? ¿Dónde está la palabra clave, la palabra de éxito, o la contraseña, si queremos decir en esta noche, que el Señor le da? ¿Cuál es esa palabra de éxito? Como dice bien el tema en esta noche: el éxito de meditar en la palabra de Dios. Vemos en el versículo 8 que le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que guardes y hagas conforme
la clave. Amén. De todo lo que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, de todo lo que el Señor le habló, aquí está la palabra. Cada uno de vosotros que estás aquí en la iglesia, le dice el Señor, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Amén. Aquí está la Biblia. Este es el libro de la ley. Esto es el libro de la sabiduría. Esto es el libro de la vida eterna. El Señor te dice en esta noche que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde? De tu boca. Amén. Para que tú puedas pronunciar o dar a conocer tus palabras, primero se formula en nuestros pensamientos. Amén. Primero se formula en nuestros pensamientos. O sea, en otras palabras, el Señor le llamó a meditar. En otras palabras, medita mi palabra. Amén. Y en esta noche yo quiero preguntar, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar en esta noche? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué es meditar? ¿Qué entendemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué comprendemos? ¿O a qué queremos llegar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la dirección de esta palabra? ¿Qué nos viene al pensamiento cuando escuchamos la palabra meditar? La palabra meditar significa lo siguiente: pensar detenidamente, con atención y cuidado, sobre algo, sobre un hecho, sobre un acto, sobre una decisión, sobre un proyecto, sobre un plan, etc. Esa es la palabra meditar. Vemos que esta palabra tiene muchos sinónimos. ¿Cuáles son? Dice, número 1, meditar es profundizar en algo. Meditar es recapacitar. Meditar es concientizar. Meditar también significa madurar. Meditar significa estudiar. Meditar significa reflexionar. Meditar también es concentrarse. Meditar también lo dice aquí, que significa proyectarse. Amén. Una persona que no está concentrada es una persona distraída. Es una persona distraída, es una persona que está deambulando. Es una persona que está prácticamente divagando en sus pensamientos. Amén. Entonces, amada iglesia, escojo esta palabra esta noche para referirme hacia ustedes con la preciosa y poderosa palabra de Dios. Esta palabra es concentrarse. El Señor le dice, concéntrate en mi palabra. Amén. Porque ¿cuál es el campo de las batallas? Donde ganamos o perdemos. Donde tenemos la victoria o donde tenemos la derrota. ¿Dónde es? En la mente. En la mente es el campo de las batallas. Amén. Toda tentación que el enemigo te pone es en la mente. Amén. Porque dice la palabra del Señor que el enemigo lo que pone son pensamientos hasta que se hacen una fortaleza en tu mente. Y cuando ya se ha hecho una fortaleza, el hombre simplemente obedece a sus deseos carnales. Es preso, es carne de prisión de sus propios actos pecaminosos. Por ejemplo, un albañil lo que hace es poner ladrillo tras ladrillo y así va construyendo. Escuchen bien, ladrillo y cemento, ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo. Así el enemigo trabaja en nuestra mente. Así el enemigo trabaja en nuestra mente para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Por ejemplo, lo que el enemigo hace es poner un pensamiento sucio, poner un pensamiento de pecado en tu mente. Entonces, cuanto más pensamientos sucios o de pecado el enemigo pone en nuestra mente, eso se va a formar una fortaleza. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo,
cuando ya está avanzado, dice que esto se hace grande y así uno ya no puede escuchar la voz de Dios. Uno ya no es sensible a la voz de Dios. Uno ya no es sensible, ya no escucha, ya no siente a Dios. Pero ¿por qué cuando oro o estudio la palabra, por qué ya no siento? ¿Por qué ya no siento la presencia? ¿Por qué cuando oro siento que el Señor no me escucha, no me responde? Te diré por qué. Porque el enemigo ha puesto una fortaleza en tu mente. Esa fortaleza tiene que ser destruida. Por eso le dice el Señor al siervo Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, medita en mi palabra, piensa en mi palabra, reflexiona en mi palabra, estudia en mi palabra, concéntrate en mi palabra, proyéctate en mi palabra, profundiza en mi palabra, recapacita en mi palabra, concientízate en mi palabra, báñate, dúchate con mi palabra, almuerza con mi palabra, cena con mi palabra, anda con mi palabra, pasea con mi palabra, abraza mi palabra, ama mi palabra, besa mi palabra, camina con mi palabra. El Señor le dice a Josué, y así dice el Señor, estarás así meditando día y noche. No solamente es día y noche. No solamente es noche, es día y noche, amada iglesia. Dice la palabra, día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí está la promesa. Aquí está la promesa de Dios. Es grande realmente. Dios es grande. La promesa es lo siguiente. Escuchen palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren prosperar en sus caminos? ¿Cuántos quieren que todo te vaya bien? ¿Sabes cuál es el veneno, la enfermedad que va a matar el propósito, que va a matar la bendición o que te va a robar la bendición? Dios tiene bendiciones para ti, pero el enemigo te roba. Dice la palabra, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la palabra que el Señor en esta precisa noche nos está hablando? Número 1, medita en mi palabra. Amén. Medita en mi palabra. Dice la palabra del Señor, guarda mi palabra. Y número 3, obedece, obra, camina en mi palabra. Amén. Entonces vemos que el Señor le da estas promesas a Josué, y no solamente es a él, no solamente es a este varón, a este servidor de Dios. Esta palabra es para este tiempo. Esta palabra es para este tiempo, para este siglo, para este milenio. Esta palabra es para hoy, para esta fecha también, porque la palabra de Dios está viva. Amén. Los siervos de Dios han muerto. Los siervos de Dios todos en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, todos ya fallecieron, pero la palabra está viva. Amén. La palabra está viva, y su palabra dice, nunca se aparte de tus labios, nunca se aparte de tu boca. ¿Por qué le dice el Señor esto? Porque no era cualquier cosa, no era cualquier pueblo que Josué se iba a enfrentar. Josué se iba a enfrentar a enemigos más grandes que los egipcios. Que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Así que todo llamado que el Señor haga, todo el llamado que el Señor te diga, yo te he llamado, yo te he escogido, yo te llamé por tu nombre, yo voy a utilizar tu vida poderosamente en esta tierra. Yo soy tu Dios, soy tu Señor, soy tu creador. Yo fui quien te
Josué no se esforzaba, sino que él se debilitaba y no hacía caso a la palabra, déjame decirte que estas promesas no le llegaban a Josué. Pero Josué fue obediente, no fue desobediente. Josué obedeció, hizo caso a Dios. ¿Y sabes cómo se portó Josué? Josué hizo caso a la palabra de Dios. Josué fue un hombre valiente, fue un hombre esforzado, un hombre de ánimo. Era un hombre lleno de la palabra de Dios. Amén. Nosotros, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo y al Espíritu Santo, nos concentrábamos en otras cosas. La Biblia dice: ¿y quién de vosotros por afanarse podrá añadir un codo a su estatura? ¿Y quién de vosotros que se preocupe tanto podrá hacer blanco o negro un solo cabello? Pensando, preocupándote, no resuelves tu problema. Allí preocupándote, afanándote, no resuelves nada. El Señor nos da el éxito. Medita en mi palabra. Amén. El Señor nos da la clave, el éxito. El Señor nos da la salida. El Señor nos da la respuesta. Medita en mi palabra. De nada sirve que te afanes, que te angusties, de que tengas miedo. ¿A qué tenemos miedo? ¿A las deudas? ¿A qué tienes miedo? El Señor te dice: medita mi palabra. Amén. ¿Por qué te digo esto? Te voy a dar una palabra de parte de Dios. Mira lo que dice la palabra del Eterno. Y voy a leer su bendita palabra. Salmos, capítulo 119, versículo 97. Estoy leyendo el Salmos de David, capítulo 119, versículo 97. Aquí el Señor te va a hablar poderosamente, directo a tu corazón. 119, versículo 97. Y dice así la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Recibe esta palabra, recibe, abrázalo, abrázalo, abrázalo. Déjame decirte, este es el libro de la ley. Déjame decirte que la palabra es Dios mismo en potencia. Si usted está estudiando la Biblia, déjame decirte que te estás llenando de Dios, te estás alimentando de Dios. Dice el Señor: el que come mi carne y el que bebe mi sangre, ese es el que tiene vida eterna. Usted ha escuchado la bendita palabra de Dios. Ahora le toca aplicarlo en su vida. Gracias por ver este video. Danos like y comparte con tus amigos. Suscríbete. Es gratis.